Profesor y compañeros, tengan muy buenas tardes, espero que hayan tenido un bonito día. En este día maravilloso yo voy a empezar a hablar acerca de nuestro tema que hemos escogido en nuestro grupo, del mal abastecimiento y mal uso de las aguas de consumo humano del sector de Pintobamba, de la ciudad de Quillabamba. Los integrantes de mi grupo somos mi compañero es Wilder, la compañera Carla y la compañera Dieli Baneri, mi persona Ingrid Kattel. Vamos a explicar los cambios biogeoquímicos del agua. Son el estado líquido, el estado gaseoso, el estado sólido del agua. ¿Qué es el agua? El agua es una sustancia que se compone por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El agua es un símbolo de la vida. Se encuentra en el estado líquido, que es el agua, el sólido, el hielo y el gaseoso, lo que lleva siendo de las aguas hervidas y demás. Buen día, docente Fedor. Buen día, compañeros. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la composición del agua. Como ustedes podrán apreciar, el agua es un elemento esencial para todos nosotros, porque el 60% de nuestro propio cuerpo está compuesto por agua. Y cabe resaltar que desde pequeños nos han enseñado los tres símbolos esenciales de la forma del agua, del H2O. Pero ¿qué significa exactamente? ¿Sabes que otros, por ejemplo, elementos componen el agua? Nunca es tarde para aprender algo. Por eso te desvelamos algunas curiosidades que quizás no sabías sobre el agua y su composición. Por ejemplo, el agua mineral es un agua que se considera sus características comunes. Por ejemplo, procede de estratos y yacimientos subterráneos y está protegida de la contaminación. Por ejemplo, están libres de impurezas y así como llegan hasta nosotros cuando se envasan. Por ejemplo, el bicarbonato, cuando un agua está compuesta por más de 600 miligramos, el bicarbonato se considera un agua bicarbonada o alcalina. Por ejemplo, el calcio, las aguas que tienen más de 150 miligramos de calcio en su composición se denominan aguas cálcicas. Por ejemplo, el magnesio, cuando la composición del agua mineral presenta más de 50 miligramos de magnesio, estamos hablando de aguas magnésicas. Los fluoruros está compuesta por presente de 1 miligramo y de algunas aguas denominadas por tanto fluoradas. El sodio, cuando el agua mineral contiene más de 20 miligramos, el sodio se considera el agua hiposódica. Y cabe resaltar que también el anhídrido carbónico, otros compuestos comunes como la composición del agua mineral, estamos hablando de aguas carbónicas o aguas con gas, o aquellas que tienen un aproximado de 250 miligramos. El anhídrido carbónico natural añade una composición. Y bueno, a la hora de tomar, lo ideal es encontrar en el agua mineral cuya composición sea equilibrada. Por ejemplo, es débil porque con 0,0 de impurezas, baja en sodio y totalmente segura, tanto como para adultos y como para niños. Ahora la composición de otros tipos de agua, por ejemplo, en el margen de que el agua sea mineral o no, todas las aguas coinciden en su término, es el H2O, que hace referencia a su estado líquido. Su composición química, por tanto, se basa en dos átomos, que es el hidrógeno y el oxígeno, ya que forman la molécula del agua. Al margen de las aguas minerales naturales, también nos encontramos con otras dos muy comunes. Por ejemplo, si te hayas preguntado su composición en alguna otra ocasión, por ejemplo, la composición del agua destilada. Al igual que todos los demás, basa su composición en la unión de moléculas H2O, pero se referencia de las otras que ya han sido purificadas o limpiadas mediante la destilación, es decir, que ya se ha obtenido mediante una vaporización y condensación previas. Por lo tanto, la composición del agua está destilada se basa en forma de H2O, en ningún otro compuesto añadido. Bueno, muchas gracias. La contaminación del agua son los cambios que sufre el agua en su composición hasta quedar inservible, es decir, es agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a actividades esenciales como la agricultura. Les voy a dar a conocer los tipos de contaminación del agua. 1. Empezamos con la contaminación por hidrocarburos. Esto se da cuando hay derrames de petróleo, aceites, ya sea en el mar, en los ríos, en los lagos. Seguidamente tenemos la contaminación de las aguas superficiales. El agua superficial incluye el agua natural que se encuentra en la superficie de la tierra, como son los ríos, lagos, las lagunas. Las sustancias entran en contacto con ellas, disolviéndose y mezclándose físicamente en ellas. El siguiente tipo tenemos los absorbentes de oxígeno. Los cuerpos de agua tienen microorganismos. Estos incluyen organismos aeróbicos y anaeróbicos.
Contaminación subterránea. Los plaguicidas y los productos químicos asociados al suelo son lixiviados por el agua de lluvia, absorbidos en la tierra y contaminando así las aguas subterráneas. Luego tenemos la contaminación microbiológica. En los países en desarrollo las personas beben agua sin tratar directamente del río, arroyo u otra fuente. Algunas veces existe contaminación natural causada por microorganismos como es el virus y los protozoos. La contaminación química del agua. Es notorio ver que todas las industrias de toda índole operan con productos químicos, los cuales desechan directamente a alguna fuente de agua. También los agroquímicos utilizados en exceso en la agricultura para controlar alguna plaga o enfermedad terminan en el río envenenando la vida acuática, esterilizan la biodiversidad y poniendo en peligro la vida humana. Por último tenemos la contaminación por nutrientes. Muchas veces decimos que el agua tiene nutrientes sanos para los seres vivos y por tal no es necesaria una descontaminación, pero el descubrimiento de alta concentración de fertilizantes agrícolas e industriales en aguas de consumo cambió todo el panorama. El escurrimiento de los fertilizantes químicos en los campos agrícolas contamina el agua de ríos, arroyos, lagos hasta llegar a los océanos. Mal abastecimiento y mal uso de las aguas de consumo humano del sector de Pintobamba, que está a 15 minutos de la ciudad de Quillabamba, donde radica nuestra compañera Diely Baneri. Aproximadamente en el año 2014, esta parte del río que se encuentra en Pintobamba ha estado en máximas condiciones y en muchas grandes cantidades. Sin embargo, en estos años, como en 2021, podemos encontrar de esta forma donde el agua está mínima y se puede mostrar que la contaminación desde abajo, que está cerca del HAS, está muy contaminado por los residuos sólidos, por la mala implementación de los tubos, etcétera. Ya, buenas tardes docente, buenas tardes compañeros todos. En esta oportunidad me encuentro con el señor Jorge Chávez, que es el presidente de la JASACA de Pintobamba, que nos va a hablar un poco más sobre cómo está acá el agua en Pintobamba. Señor Jorge, la primera pregunta que le quería hacer es si el agua de este reservorio está clorada. Muy buenos días, gracias por la presencia. Agradecer por el trabajo por los estudiantes, agradecerles a ustedes en primer lugar, ¿no? Sí, efectivamente, la JAS de Pintobamba Grande cuenta pues con un sistema de cloración por goteo, lo cual pues está ubicado en el reservorio principal, ¿no? Donde que se da el tratamiento de agua. Las aguas se captan de aguas subterráneas de los manantiales, ¿no? Que se encuentra en la parte de Isilluyo y nosotros, la JAS, monitoreamos continuamente la calidad, ¿no? El porcentaje de cloro residual que se encuentra en diferentes viviendas, ¿no? Y eso pues nos hace seguimiento el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y la SUNAS, ¿no? Que son entes, ¿no? Que te fiscalizan, que te controlan la calidad del agua. En ese sentido, nosotros damos la cloración. Acá le puedo demostrarle, es un aparato, se llama clorímetro, ¿no? Colorímetro. Ya. ¿No? Acá se ve, nosotros continuamente vamos verificando la calidad de agua en diferentes piletas, ¿no? En las piletas debe marcar mínimo 0,5%. Si marca menos de 0,5%, ya el agua es no apta para consumo humano. Entonces, en el reservorio de agua debe marcar de 1 a 1,5%. Entonces, en ahí es lo que cuando el Ministerio de Salud viene de oficio de un momento a otro, te verifica, ¿no? Te revisa análisis bacteriológico, parasitológico, ¿no? Entonces, por eso nosotros, la JAS, controlamos diario, ¿no? Y continuo nuestra calidad de agua para poder dotar agua a la población. Ya, señor Jorge, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuentan con una persona capacitada para clorar el agua? Sí, nosotros hemos recibido cursos de capacitación por el Ministerio de Salud, por el mismo municipio, por la ATM y por la SUNAS, ¿no? Últimamente hemos estado recibiendo capacitaciones por virtual. En ese sentido, nosotros estamos capacitados para poder desinfectar el reservorio, todo el sistema de tuberías, líneas de conducción y distribución a las viviendas. Y como usted acá acaba de ver, manejamos, ¿no? Los aparatitos para poder, ¿no? Dar a la población. Entonces nosotros somos responsables de mantenimiento y operación, ¿no? Y monitoreo todo el sistema de agua aquí en Pintobamba. Ya, señor Jorge. ¿A cuántas familias establece el agua de Pintobamba? Pintobamba actualmente pasamos los 300, ¿no? Porque Pintobamba es una población urbana en pleno crecimiento y viene la gente, ¿no? De distintos lugares, se adquieren sus lotes y con todo el derecho también solicitan agua y nosotros tenemos que darle, ¿no? Mientras que ellos pagan su derecho de instalación, le damos agua y
son más de 300, ¿no? Actualmente que contamos con ese número de usuarios. Ya, señor Jorge. Ahora la última pregunta es, ¿el resto de las familias toma agua en el río? No, acá todos que habitan aquí a Pintoama Cuenta no son socios usuarios de la JAS de Pintoama Grande, ¿no? Inicialmente al otro lado venían, ¿no? Y tomaban, consumían agua del río Sambaré, pero ahora ellos ya se han unido, ¿no? Se han integrado ya, esas familias también, a nuestra organización, a la JAS, que prácticamente ya le hemos dado el agua, ¿no? A todas las familias. Ya, señor Jorge, muchas gracias por la entrevista, se lo agradezco mucho. Muy gracias, muy buenos días. Buenas tardes, doctor. Las preguntas que quería realizarles son las siguientes. 1. ¿Cuáles serían las consecuencias de consumir agua no clorada? Las consecuencias que puede traer son los parásitos, diarreas o enfermedades gastrointestinales. También trae como consecuencia la anemia y la desnutrición. Gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles serían las consecuencias de consumir agua con exceso de cloro? Si una persona bebe agua con un exceso de agua con cloro podría llegar a intoxicarse. El valor normal de cloro en el agua es de 0.5 en agua domiciliaria. Gracias. Como tercera pregunta tenemos, ¿el centro de salud interviene en la cloración del agua? No. Los encargados de realizar ese trabajo son la ONSABA y los comités de JAS. Como tercera pregunta, la cuarta y la última. Para un reservorio que abastece a más de 300 familias, ¿cuánto aproximadamente sería la cantidad de cloro a usarse? La cantidad de cloro que se debe usar es de 0.5%. Gracias, doctor, por atender mis preguntas. Yo vivo en Pintabamba Grande. El agua de nosotros es potable, que viene de 3 riachuelos, solo para el sector de Pintabamba Grande. Abastece en la gran mayoría a los vecinos. Temporada de lluvia tenemos suficiente. Temporada de sequía, desde junio hasta noviembre hay escasez de agua. Nuestro riachuelo sufre por falta de agua como en todo sitio. Como posibles soluciones tenemos en la clorificación, que los trabajadores tienen que estar debidamente capacitados para la clorificación del agua, y segundo, para la verificación del buen funcionamiento del clorímetro. Ya, en otro punto tenemos de soluciones es para el abastecimiento. La población tenemos que concientizar a las personas para que cuiden el núcleo del agua, que en este caso sería el manantial de donde proviene el agua. Segunda solución tenemos capacitar a la población para que estén alertas a cualquier fuga de agua que se presente, y estos tienen que notificar al encargado del lugar para que lo arregle de forma inmediata. Como última solución tenemos a que vamos a concientizar a la población para que estos ahorren el agua, para que estos no desperdicien el agua o dejen fugas o caños abiertos. Profesor y compañeros, espero haya sido de vuestro agrado esta presentación de nuestra investigación. La verdad, a nosotros nos ha gustado hacer este trabajo porque es un tema bastante importante de realizar este tipo de investigaciones acerca del consumo del agua.